Amigos, bienvenidos al Mirador. Estamos en el punto centro mismo de la información, volviendo esta semana a nuestro día habitual de los días lunes. Bueno, esta semana es una semana sumamente interesante para hacer análisis político del proceso electoral. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Yora? Buenas tardes, amigos. Saliendo ya del proceso electoral, esperando los resultados y para ver qué es lo que va a pasar con la segunda vuelta, ¿no? Y también cómo va a estar conformado el Congreso de la República y quiénes van a ser los que representan a Arequipa. Okay. Bueno, sí, la situación esta es una elección, no sé qué dirán acá los invitados, finalmente pues atípica, que ha demorado hasta horas de la madrugada para realizar los conteos. Algunos miembros de mesa han desistido, tengo que ir a trabajar y se han retirado, han dejado la mesa abandonada, tendrán alguna sanción seguramente. Otros pues finalmente han estado teniendo el conteo de votos pues hasta la madrugada y mucha preocupación por parte de los familiares. Es decir, una situación atípica estas elecciones y que lógicamente pues lo sucedido, cada 5 años hacen este proceso electoral y lo sucedido con Corbeto pues creo que no tiene nombre. Así es. Bueno, para poder analizar esto a profundidad, tenemos hoy día invitado a José Luis Ramos, que ha estado dando sus opiniones, sus puntos de vista, hasta en Radio Francia Internacional. José Luis, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y un placer, como siempre, estar aquí. ¿Cómo es la lectura tuya de este proceso electoral? ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los perdedores? ¿Qué espera el Perú en la perspectiva del futuro? Bueno, yo creo que los monopolios mediáticos están interesados en que nosotros pensemos las elecciones a partir de cuántos votos ha obtenido cada agrupación y cómo se va a distribuir los escaños en la Cámara de Senado y la Cámara de Diputados. Y las incidencias que se han dado en este proceso, pero yo creo que tenemos que ir más allá, porque en un referendo dijimos claramente que no queríamos bicameralidad y nos han hecho votar por Cámara de Senados, Cámara de Diputados. Dijimos no queremos reelección y varios congresistas han postulado nuevamente. Pero no han sido reelectos, menos mal. Una buena cantidad no, y hay otros que todavía está en veremos. Y además, para eso han tenido que cambiar la Constitución. Más o menos en 30%. Los que decían no a una nueva constitución, finalmente hicieron una nueva constitución y cambiaron las reglas electorales, eliminaron las primarias y además crearon una doble valla electoral, ¿no? Todo esto con la intención de favorecer a los grupos que estaban en el Congreso. Entonces ya desde ese inicio hay cierta ilegitimidad en este proceso. Ahora, el retraso en la entrega de material electoral eleva esto, pero a estas alturas todavía hay gente votando, ¿no? Estamos lunes, 6 de la tarde, y hay gente votando, cuando ya las dos empresas encargadas del conteo rápido ya publicaron sus resultados, cuando la OMPE sigue actualizando sus resultados. O sea, hay 60.000 peruanos que están votando sabiendo cuáles son las tendencias y en una situación de triple empate técnico que podría definirse por unos cuantos miles de votos. En otras palabras, sí, la diferencia entre los tres que supuestamente podrían pasar a la segunda vuelta junto con la señora Keiko es de menos de 60.000 votos. Cualquiera de ellos podría suponer que eso es inducido porque quienes votaron ya sabían los resultados. Muy atípico el proceso, ¿no? Creo que en la vida republicana, no sé si en algún momento de la historia hubo un proceso electoral con estas características, primero por la cantidad de partidos políticos que han concurrido y la segunda de haberse dado en 2 días con procesos algo diferentes, pero que en el fondo es la misma. Eso de alguna forma pues ya la historia juzgará. Pero el tema de la cantidad de partidos, ¿eso significa que en el Perú hay más democracia? ¿Hay más apertura para el pueblo y para los candidatos que quieran representar al Perú? ¿O es que finalmente cómo hemos avanzado en esta idea de hacer un país más democrático? Bueno, si la democracia es la competencia entre distintos proyectos políticos, entre distintas visiones de país, no hay manera que hayan 35 de estas cosas diferentes, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es que aquí son candidatos que, sin plan de gobierno, sin vocación ideológica, sin proyecto político claro, se lanzan a la aventura a ver si consiguen pasar el 5%, porque si lo consiguen, implica financiamiento estatal. Y si es que están en la campaña electoral, implica financiamiento estatal, ¿no? Y ya muy temprano, empezada la campaña, ya se hicieron denuncias de malos manejos con los dineros del Estado en la denominada franja electoral. Así que, ¿cuántos de los 35 solo estaban allí para ese financiamiento del Estado? Habría que preguntarnos, porque
si tenían vena política, en el debate por lo menos más de 20 dijeron no al pacto corrupto, ¿no? Entonces había por lo menos un nivel de posibilidad de alianza entre esos más de 20. Entonces, ¿cuántos de esos dijeron, en vista de que yo ya no tengo ninguna posibilidad de pasar a la segunda vuelta, de pasar la valla, les pido a mis electores que voten por tal, que es quien más o menos se parece respecto a las ideas que yo estoy planteando? ¿Cuántos? Ninguno, porque todos están allí por la aventura, ¿no? Solo un partido lo hizo porque falleció su candidato a presidente, ¿no? Pero el resto no. Entonces, eso implica pues que no estamos ante 35 agrupaciones políticas verdaderamente dichas, no estamos ante 36, ¿no? Porque hay 35 candidatos, pero varias agrupaciones políticas más. No estamos ante más de 30 organizaciones políticas, más de 30 liderazgos políticos. No es eso, lamentablemente, lo que caracteriza al país, sino que más bien esta gran cantidad de candidaturas revela la crisis del sistema político peruano y la incapacidad de quienes han elaborado las normas electorales para reflejar esta realidad, ¿no? Por ejemplo, en Francia, que se acaban de dar las elecciones municipales, no pasan a la segunda vuelta los 2 primeros votados, ¿no? E incluso a veces pueden pasar 6 agrupaciones a la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque han tenido puntajes relativamente bajos y entonces no vamos a pasar pues uno que tiene 11 y otro que tiene 10, ¿no? Como es lo que va a pasar más o menos ahora, si es que no calculamos el porcentaje respecto a los votos válidamente emitidos, sino al total de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ese mecanismo obliga a las agrupaciones políticas a hacer alianzas, a que algunas se retiren en favor de otras organizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, pero aquí se promovió que se crearan organizaciones políticas para que el voto se difuminara, porque la señora Keiko Fujimori tiene un núcleo duro, ¿no? Entonces, ese núcleo duro es relativamente pequeño, ¿no? 11% más o menos, pero con 35 candidatos, ese 11% le aseguraba pasar a la segunda vuelta, como finalmente parece que va a ocurrir. Claro, pareciera ser un diseño de una estrategia política bien calculado, pensando fundamentalmente que la izquierda peruana siempre es de alguna forma muy disperso, está centrado en algunos líderes que de alguna forma quieren aparecer dentro de la figura y dentro de la fotografía electoral y han trabajado un poco con ese tipo de características, ¿no? La derecha acabó siendo más posicionada y la izquierda definitivamente se ha difuminado, ha desaparecido el escenario político. ¿No crees que esto ha respondido a una estrategia calculada desde la mirada de la derecha? No, yo creo que el denominado pacto corrupto, es decir, los grupos políticos que controlaban el Congreso, lo han planificado minuciosamente, lo han llevado adelante y han obtenido el resultado que esperaban. No al nivel que ellos hubieran querido, porque va a haber una presencia de grupos que no forman parte de este pacto en el Congreso mayor de la que ellos estimaban, porque ellos pensaban que iban a estar sentados allí, también Alianza para el Progreso, Avanza País, Acción Popular, que finalmente no pudo participar, etcétera, ¿no? Y parece que la campaña del voto estratégico, que era una campaña más del centro y de la izquierda, finalmente tuvo más eco en la derecha. Porque si no nos explica la escasísima cantidad de votos que ha tenido el señor Williams, el señor Chabra, y finalmente el desinflamiento de Carlos Álvarez, ¿no? Entonces parece que todos esos votos, sus simpatizantes decidieron dárselos a López Aliaga y a la señora Keiko, ¿no? Pero en la estrategia política, en esta campaña, de alguna forma, ha estado mucha gente, dice, centrado en las redes sociales, ¿no? Y de alguna forma los votos no han sido tan consistentes. O mucha gente también decía, normalmente en la política era manejar estructura política, cuáles tus operadores políticos, cómo penetras a las organizaciones, de alguna forma cuántas movilizaciones existe, cuántos mítines haces, etcétera, que eran indicadores de alguna forma en el que tú podías ver la representatividad de algún partido político como tal, ¿no? Pero sin embargo, como que pronto en esta campaña no hubo esos factores. Hay mucha gente también habla ahora en distintos espacios de que el escenario donde aparecieron eran los debates, ¿no? Los que mejores roles han hecho en el escenario no pasan ni la valla electoral, pero a aquellos a los que les han dado fuertemente con argumentos como esto de la mafia corrupta, etcétera,
sí algunos están pasando. Entonces, ¿cómo se ha manejado la estrategia comunicativa política desde tu punto de vista, José Luis? Bueno, ha sido bastante llamativo que varios analistas y varias analistas hayan dicho que el voto es emocional, no como una crítica, sino más bien como una descripción y que los candidatos debieron trabajar ello. Pero ya hace un poco más de una década, un filósofo político, Sartori, decía que si las elecciones son por razones emocionales, la democracia ha muerto. Porque la democracia se basa en las decisiones racionales de los electores. Si ya no usan el raciocinio para decidir su voto, ya no es democracia, ¿no? Y él a eso le llama la estupidización de la sociedad. Entonces, si tenemos debates y la gente no los ve, ¿no? Porque además eran insufribles, pero no los ve, pero el candidato está allí hablando, no tratando de explicar sus argumentos, sino buscando tener una frase que luego se va a convertir en un short, y ese short se va a convertir en viral, y eso le va a conseguir votos, ¿no? Entonces, si eso es una campaña política, ¿no? Una competencia de shorts donde no se logran expresar ideas claramente, pues estamos ante marketing electoral más que ante competencia de grupos políticos propiamente dicho o líderes políticos que con argumentos intenten convencer a los electores, tanto varones como mujeres, ¿no? Bueno, sí, definitivamente el tema de redes ha cambiado el tema de la política. Ahora la juventud pues ni siquiera habrán leído el plan de gobierno, mucho menos quiénes son los candidatos o posibles ya senadores o diputados, ni por tu región ni a nivel nacional. A nivel nacional mucho menos. Hemos visto pues en el tema de las elecciones y cómo desplegaban cuando ya hacía en este caso el escrutinio y pues los casilleros en blanco a nivel nacional. Algunos que otro número. Es decir, este casillero para favorecer a algún candidato, casi nada o nulo ha sido. Y bueno, y por senadores de Arequipa y diputados, creo que también muy poco. Entonces, como bien lo has dicho, ese tema mediático, ¿no? Y que les han sacado de todo, ¿no? Por ejemplo, el tema de este Solcito, que es de la I, vino acá nuestro amigo HBA y dijo, no, que la I, yo por la I. Entonces ya comenzó a crearse ese germen y dijo, no, la I, entonces los de la I. Y por ahí pues otras situaciones que se han dado y ha sido pues el claro ganador aquí en Arequipa, porque hay bastantes independientes a pesar de que hay veo varios de la unidad por acá. Bueno, y entonces, como bien lo has dicho, ¿dónde está la ideología? ¿Dónde está el APRA nunca muere? Que pues ha dado pena. Es un partido consolidado, un partido que tiene una estructura y que pues finalmente con su pan con libertad pues finalmente ha quedado pues en nada. ¿Por qué? Porque está la situación mediática, como bien ha dicho José Luis. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo reconstruir nuestros partidos políticos? ¿Cómo construir la ideología? ¿Hacia dónde apunta el Perú? Bueno, lo primero que habría que hacer notar es que este no es un problema de la democracia peruana, es un problema de democracia en el mundo, ¿no? Las elecciones en las que ganó Donald Trump han sido consideradas por los analistas las elecciones más desinformadas en la historia de Estados Unidos. Los electores han ido a votar creyendo que Kamala Harris desayunaba con Stalin en la época de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, no es un problema del Perú, es un problema mundial. No es responsabilidad de los jóvenes y las jóvenes que voten de esa manera. Es responsabilidad de las generaciones anteriores que hemos permitido que 5 empresas controlen las comunicaciones a nivel mundial, las llamadas Big Tech, ¿no? Que han sido condenadas por el Poder Judicial norteamericano, 2 de ellas, Meta y Alphabet, la dueña de Facebook y la dueña de Google, por tener algoritmos diseñados para generar adicción y provocar daños en el desarrollo emocional de los jóvenes y las jóvenes. O sea, ya hay una sentencia judicial en ese sentido. Sin embargo, siguen operando, ¿no? Distintos países empiezan a limitar su uso, Australia, Francia empieza a dar leyes para que no puedan usar estas tecnologías. Los jóvenes, ¿no? Los niños que no lleven al colegio los celulares, que no estén en redes sociales. Y eso, hay legislación sobre eso, y aquí en el Perú creo que no. No, aquí en el Perú cuando hubo la PEC, se recibió al dueño de TikTok
como Un dios. un gran personaje Una celebridad. y que había que hacerle los mínimos posibles para que invirtiera en un centro de datos en el Perú. Cuando Amnistía Internacional ha demostrado que TikTok, sus algoritmos están diseñados para violar los derechos de sus usuarios, para destruir la autoestima de las adolescentes, porque TikTok, como todas estas empresas, tienen algoritmos machistas y racistas, ¿no? Entonces, quienes más resultan perjudicadas son las adolescentes. Cómo todo eso es legal, no es algo que recién empieza a discutirse, ¿no? Pero si los adultos no conversamos con los niños, con las niñas, ¿con quién van a conversar? Con la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, pues, es un monstruo comparado con el desarrollo de la mentalidad de un niño, una niña, y entonces va a hacer con este niño y esta niña lo que quiera, ¿no? Entonces, están expuestos a eso, pero no es exclusivo de ellos, ¿no? Sino también las otras generaciones tampoco han votado muy informadas, probablemente no porque no quisieran, sino porque era imposible informarse. O sea, porque la gran mayoría de votos probablemente haya sido el mismo símbolo, no toda la fila, y sin colocar números como señalabas, porque esa ha sido la consigna de muchas familias. No te arriesgues a viciar tu voto, porque eso va a beneficiar a quienes van primero. Y la forma más fácil de no viciarlo es marcar todo en fila y sin colocar números, porque además otra innovación del Congreso, crear Senado regional y Senado de distrito único, ¿no? Y entonces, si uno en Senado regional colocaba un número porque era de algún candidato de Arequipa con el cual sentía simpatía, pero que estaba yendo al nacional, vició el voto. ¿Por qué? Porque solo se podía colocar el número 1 o 2. Pero yo veo full propaganda que dice al Senado 25. Sí, coloco 25, ya se vició el voto, ¿no? Entonces, claro, ese es distrito nacional. Entonces, ha sido una cédula con los símbolos pequeñísimos. Mucha gente que tiene problemas de visión, difícil identificar el símbolo en semejante sábana, y finalmente cuando uno marcaba la X no se notaba porque tenía colores intensos la cédula, y entonces un lapicero común y corriente hacía que difícilmente se pudiera identificar, y seguramente por eso se han demorado tanto los miembros de mesa, porque hay que revisar 30 y tantos símbolos y ver efectivamente en cuál marcó, y si marcó en hay que ver si no marcó en otro, porque si marcó en otro ya está viciado el voto, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo sumamente arduo y mucho más complejo para personas del mundo rural que para personas del mundo urbano, mucho más complejo para zonas empobrecidas que para zonas de clase media, clase alta. Todo eso no es casual. Bueno, pero la dificultad fue que hubo tantos partidos, creo. Sí. Porque si hubieran 2, 3, de repente la situación se podría mejorar en algo hasta para los electores. ¿Cómo regular este tema? ¿Qué hacer? ¿En el Congreso limitar la participación de los partidos? ¿No sería? Primarias. Las elecciones primarias son una alternativa. Pero claro, ni en su mismo partido quieren hacer primarias. No, claro, por eso el Congreso las eliminó, pero una cosa relativamente fácil de hacer es que no estén obligadas a presentarse a las elecciones. Entonces, mi agrupación recién es joven, recién está formando, no tengo cuadros, no tengo comités en todas partes, sé que no voy a ganar, no me presento. Pero en el Perú no puedes no presentarte. Si no te presentas, pierdes la inscripción. Entonces es una manera precisamente de alargar la cédula, dispersar el voto, para que aquellas agrupaciones que ya tienen un núcleo, digamos, más o menos establecido, muy pequeño, 1 de cada 10 peruanos, pero con eso les alcanza, incluso a veces para llegar a la segunda vuelta, o tener una buena representación en el Senado y en la Cámara de Diputados, porque además por la doble valla, candidatos muy votados puede que finalmente no ingresen, porque sus partidos... ¿Esta doble valla se refiere a tu región y a la No, la doble valla se refiere a que, digamos, para senadores hay que tener el 5% de todos los votos y además haber elegido por lo menos a 3 senadores. Y en diputados, 5% y además haber elegido por lo menos a 7 diputados. A 7 diputados. Entonces, senadores y diputados. Claro, y ahora la valla de senadores se ha definido en pleno proceso. O sea, ya había encuestas, ya se sabía por dónde iba la tendencia y recién en ese momento el Jurado Nacional de Elecciones dijo cómo se iba a calcular la valla de senadores. Y dijo, para valla de senadores se va a sumar los votos del Distrito Único más los votos regionales. Eso se decidió en pleno proceso
electoral. Si para favorecer a Lima, ¿no? Porque si se hubiera querido favorecer a las regiones, entonces en cada región se tenía que alcanzar el 5% para que alguien pudiera entrar a la Cámara de Senadores, pero eso no es mejor. claro, porque así el sur tenía más posibilidades de tener representantes en el Senado que si se calcula a nivel nacional. José Luis, tú decías de que de pronto pues se necesita para concurrir a un proceso electoral estructura política, posicionamiento, difusión de tu ideología, marcar una doctrina, todo un proceso que de alguna forma nos configura un partido político, ¿no? Que aparentemente podría tener Keiko, ¿no? Porque de alguna forma ha construido un clientelismo en torno a la política, tiene operadores políticos en todo el Perú, tiene muchos años manejando varias cosas, que de alguna forma le ha ido bien. Pero al otro lado tienes el AFRA, que ha hecho sus primarias y que mucha gente ha aplaudido. Un partido con más de 100 años, con estructura política por cada cuadra, etcétera, y no le ha ido tan bien. Entonces, ¿cuál es el futuro de los partidos políticos? ¿Por dónde los partidos políticos debieran, de alguna forma, hacer su tránsito en el futuro? Bueno, el APRA es un buen ejemplo de que el caudillismo liquida los partidos, ¿no? Porque, claro, ahí en La Torre tuvo su heredero, Alan García, pero Alan García se negó a dejar un heredero. Y cuando él no pudo postular, porque no hay reelección, impidió que alguien del partido postule y le hizo postular a una invitada que atacada por los propios apristas, renuncia a su candidatura a la presidencia y el APRA se queda sin candidato a la presidencia. Y luego viene su adhesión al fujimorismo, ¿no? Y entonces los militantes apristas no entienden cómo ellos, que siempre han sido un partido de centro-izquierda, de pronto terminan apoyando posiciones de derecha extrema. Como alguien que, como su líder, Alan García, estuvo perseguido por Fujimori y Montesinos, fueron a su casa cuando se dio el golpe de Estado, apuntaron con armas de fuego a sus hijos y a su esposa, ¿no? Y él tuvo que trepar un muro para poder escapar, como a pesar de que le hicieron eso, terminó apoyando a ese partido. Eso, pues, causa un gran desasosiego en las bases apristas que finalmente van ubicándose en otros partidos o alejándose de la política, ¿no? O sea, no es que el destino del APRA es lo que le espera a todos los partidos, ¿no? Acción Popular le ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces, Acción Popular tiene una bancada importante y la bancada renuncia al partido, ¿no? Y entonces el partido dice, esa bancada no es mía, pero es la bancada de Acción Popular, y dentro de ellos algunos renuncian a la bancada, otros renuncian al partido y siguen en la bancada, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, y ahí estaban los niños, ¿no? Y entonces el otro ala del partido dice, los niños son unos corruptos, y luego Martínez, que era acusado uno de los niños, propone a quien le decía corrupto, que era María del Carmen Alba, ¿no? Entonces, todas estas incongruencias hacen pues que la militancia quede desorientada y finalmente hay una oferta gigantesca de agrupaciones políticas o simplemente se retire la Pero, a ver, todo lo que estás relatando y todo lo que se ha venido conversando acá, justamente nos da la visión de un país, ¿no?, que en realidad no tiene pues partidos políticos y por lo tanto el sistema democrático es completamente endeble, ¿no? Porque como tú dices, no, el APRA, un partido político con más de 100 años de tradición, y no solo los años de tradición, sino todas las luchas sociales que embanderó y todos los esfuerzos y el sacrificio de sus militantes y de sus líderes, ha terminado como está, ¿no? Con Mauricio Mulder como furgón de cola del fujimorismo, porque esa es la verdad, ¿no? Y de Castillo como furgón de cola de la señora Patricia Benavides, ¿no? Que cuestionada también, bueno, esos son los resultados, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, Acción Popular, como tú dices, en un desastre total, sin orden, sin cuidado, sin disciplina, sin doctrina, sin nada. El fujimorismo dentro de un clientelismo económico, que es lo que hace funcionar al partido, incluso en muchos casos demostrado, financiado por el narcotráfico, ¿no? Porque el alcalde de Cajamarca ha sido demostrado que ha tenido relación con el narcotráfico y él ha sido el que ha financiado y mantenido el partido durante mucho tiempo. Por otro lado, quedó demostrado que los poderes económicos desfilaban con maletines
donde la señora Keiko justamente para mantener el partido. Todo esto no nos dice que no tenemos en realidad un sistema de partidos políticos, o sea, la ley no está regulando un funcionamiento regular de la democracia. Y eso es lo que nos tiene así. Y eso naturalmente pasa por el hecho de que todo el pacto mafioso y los grupos de poder que han manejado los partidos políticos desde hace más de 30, 40 años acá en el Perú, han permitido que eso esté así. ¿Por qué? Porque todos han actuado en función a sus intereses, no han actuado en función a construir un país con una democracia sólida. El resultado es el que estamos viviendo ahora. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el camino que debemos asumir para resolver todo este problema? Que no lo vamos a resolver en 5 años, que no lo vamos a resolver en 10 años. De repente nos va a tomar unos 20 o 30 años para, si es que empezamos ahora, poder justamente garantizar un sistema democrático, un sistema de partidos políticos que sea serio y que realmente represente las aspiraciones de la población, ¿no? Claro, o sea, el Perú no tiene un sistema político, es decir, no tiene un conjunto de partidos políticos con ideología propia, visión de país, que compitan entre sí en elecciones periódicas. Eso no tiene el Perú, ¿no? El señor Acuña lo explicó con mucha claridad. Él dijo: yo muy joven tuve mi primer emprendimiento en la Academia Universitaria, preuniversitaria. Luego, 10 años después, mi segundo emprendimiento, la universidad. Y 10 años después, mi tercer emprendimiento, el partido político, ¿no? Entonces, para él, el partido político es un emprendimiento. Lamentablemente, señora Acuña, no es la excepción, es la regla. Entonces, estamos aquí ante 30 y tantos emprendimientos. Bueno, estos candidatos, estas candidatas están en la oportunidad de demostrar de que lo que estamos diciendo es falso. El señor López Chao, ¿qué va a hacer? ¿Va a decir chao? Entonces tenía su emprendimiento. Pero si es un político, entonces va a estar allí muy activo, va a seguir viajando, va a seguir fortaleciendo las bases, no con la idea de luego ser presidente, sino con la idea de formar una agrupación política que pudiera tener un candidato distinto a él y que tenga una posición que defienda las cosas que él planteó en campaña. El señor Nieto, si no pasa a segunda vuelta, ¿qué va a hacer? ¿Va a reaparecer de acá a 5 años? ¿O va a hacer política? Si es que reaparece acá 5 años, pues entonces buen gobierno ha sido su emprendimiento. Pero si está allí, Arequipa le ha dado un respaldo muy grande, entonces supongo que permanentemente estará viniendo acá, fortaleciendo sus bases, creando escuelas políticas para formar nuevos cuadros, etcétera. Eso sería si es que es un político. Por eso, hay 30 y tantos que no van a ser elegidos presidentes. ¿Qué van a hacer desde ese momento? ¿O va a ser como en las elecciones regionales, que pierden, desaparecen hasta las próximas elecciones regionales y aparecen nuevamente como candidatos y de otra agrupación política, ¿no? Entonces es evidente que allí no hay ningún interés político, ningún interés de querer una Arequipa relacionada a lo que ellos piensan sería una mejor región, sino simplemente tentar la posibilidad de obtener un cargo político para, en el mejor de los casos, tomarse una foto con la cual enseñárselas a sus nietos y, en el peor de los casos, beneficiarse ilícitamente del cargo público, ¿no? Claro, esto de lo que dice es el emprendimiento, de alguna forma hay algunas evidencias, ¿no? Por ejemplo, Keiko recauda buena cantidad de ingresos que seguramente son donaciones para que pueda hacer la campaña, y ella se ha ido quedándose con algunos millones, ¿no? De Nadine, Heredia y de Ollanta también se decía algo similar, por eso que tiene, creo, un par de procesos que actualmente lo siguen discutiendo como enriquecimiento ilícito. Y en esta campaña electoral no ha sido tampoco eso así tan fácil ese proceso, ¿no? Por ejemplo, hay algunos amigos que nos decían: oye, López Chao está cobrando 50,000, 60,000, 120,000 por una candidatura para ser diputado, para ser senador, y con eso hizo caja. Oye, probablemente, ¿cuántos diputados y senadores ha tenido a nivel del país? ¿Cuánto le ha quedado? Ahora viene el proceso electoral de municipios y gobernaciones. Entonces, como que pronto, pues, finalmente es una forma de sobrevivir recaudando de la aspiración de querer ser personas y pagando. Más que de repente la idea sería más bien cómo promocionar tus cuadros por sus posturas políticas que tienen, ¿no? Mientras que ahora, de alguna forma, Acuña ha tenido la otra postura, ¿no?
ha buscado gente que pueda financiarle la campaña y creo que la campaña más millonaria aquí en Arequipa ha sido de Acuña. Y de pronto... iba para diputado. Para diputados. Porque no creo que Acuña habrá puesto un sol para... Pero tú ves por la cantidad de paneles que han colocado, los bipolares. Solamente para que tengamos una idea, un solo bipolar colocado en un otro sitio costaba 7.000 soles en un mes. ¿Cuántos ha tenido Acuña? ¿Cuántos ha tenido López Aliaga? Aunque López Aliaga ya lo han esclarecido que han extorsionado a empresarios, ¿no? Y también me parece... Entonces, la política se ha convertido en eso, ¿no? ¿Cómo realmente recuperar la credibilidad de estos jóvenes que han estado en un primer momento detrás de muchos candidatos como Grosso y al final creo que quedaron con Nieto? ¿Qué venderles? ¿Qué decirles a esta juventud que me parece que quiere volver a retomar en la política como muchos de nosotros hemos estado en nuestra juventud, ¿no? Claro, bueno, lo primero que hay que decir es que si la política no la quieren ejercer las personas honestas, se las estamos dejando a los deshonestos, ¿no? O sea, la política es corrupta. Decir eso implica que siempre va a ser corrupta, porque como es corrupta, yo no me meto, y entonces, ¿quién se va a meter? Los corruptos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es que se metan en política, pero ¿dónde se formaban políticamente los jóvenes? En las universidades. Y entonces, si las universidades están despolitizadas, ¿de dónde va a salir su formación política, no? Si los sindicatos también. Claro, y las organizaciones barriales, ¿no? Y por último, hasta las organizaciones religiosas, ¿no? Antes incluso la política estaba en las organizaciones deportivas, ¿no? Entonces, hay que intentar politizar todos estos espacios y que los jóvenes entiendan que eso vincula con su propia vida, sus necesidades, sus aspiraciones, etcétera, ¿no? No es que si gana un candidato o gana otro, eso no me afecta en mi vida personal, afecta. O sea, si uno estudia en una universidad pública, hay candidatos que probablemente hubieran fortalecido la universidad pública y hay otros candidatos que han dicho que entregar dinero a las universidades es tirar la plata, ¿no? Entonces, vincula directamente quién salga electo con el día a día de todas las personas. Por eso es importante que participen políticamente. Pero las universidades, por ejemplo, es algo que habría que trabajar mucho, ¿no? La UNSA, por ejemplo, no tiene federación estudiantil, ¿no? O sea, la FUA ha tenido una enorme trascendencia en la vida de Arequipa y acaso del país. Líderes políticos, y claro, y de ahí han salido muchos líderes políticos y ahora no existe, ¿no? Entonces, es necesario promover esa participación. ¿Quién la sepultó? Bueno, es que... Los rectores que ingresaron, porque también siguen ahí los mismos, ¿ah? La misma cadena, la misma... En realidad, no hay cambio. Puede haber varias razones, pero una de ellas es que se convirtió en el órgano de un partido político, ¿no? Entonces dejó de ser la representación estudiantil para convertirse en un aparato de un partido político en particular, ¿no? Está gobernando. Entonces la gente es que las personas que no son de ese partido, los estudiantes que no son de partido, entonces no sienten que esa federación les... Bueno, a ver, estamos acá en las redes, una pregunta a pesar de hablando de la universidad. Giovanni Flores Figueroa. Profesor Ramos, ¿se mantiene la alternativa del poder cada 5 años? Mantiene la alternancia del poder cada 5 años. La derecha regresa a la presidencia esta vez. ¿Qué condiciones hacen que mantenga esta tendencia? Es la pregunta que le hacen, profe. Bueno, la derecha no regresa porque ha estado ahí, ¿no? O sea, pero, el señor... No, la presidencia. Bueno, ¿llegará la presidencia? En esta oportunidad van a ser elegidos, ¿no? Porque anteriormente han estado gobernando sin haber recibido el mandato del pueblo. Ya, pero aún así, porque ya, en primer lugar no sabemos si la segunda vuelta será entre derecha y derecha. La prensa internacional dice que por primera vez Keiko va a competir con alguien que está más a la derecha que ella, ¿no? Siempre ha competido con gente que está más a la derecha. Por primera vez se enfrenta a alguien que está más a la derecha. Pero vamos a suponer que finalmente la segunda vuelta sea entre la señora Keiko y López Aliaga. Sí, ya. ¿Con qué porcentaje están llegando a la segunda vuelta? Sumados, ¿qué porcentaje hacen? En el mejor de los casos, 30%. 30% es menos de un tercio del país. Entonces hay un 70% que no le parecía bien a sus candidatos. Por eso es que no puede el sistema decir los dos más votados, independientemente de cuántos votos tengan. Imaginémonos que la señora Keiko hubiera tenido 49% y el señor López Aliaga 6%. Y todos los demás, 5, 4, 3, 2, van a ir a la segunda vuelta, uno de 49 y otro de 6. O sea, por eso el sistema electoral peruano está pensado como que somos 5 partidos, no 30 y tantos, ¿no? Y que estos partidos son sólidos, grandes, fuertes,
eso no existe, ¿no? Entonces, si estos dos son los que van a la segunda vuelta, ¿qué van a decir las regiones? ¿No? ¿Qué va a decir la gente de M a la que se refiere López Aliaga? Como me ha dicho gente de M, voto por la señora K, que ha celebrado que asesinen a mis coeterráneos, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser la posición de las provincias que siempre votaban por el mal menor? Ahora van a ver que no existe el mal menor, son lo mismo. De repente no van a votar, de repente votan viciado, etcétera. Así que llega al poder la persona que llegue con muy poco respaldo. No es el caso de Argentina, que Milei llega con un gran respaldo. No es el caso de Donald Trump, que llega con una enorme votación. El caso ¿no? de Chile. No es el caso de Katz, ¿no? Que llega con una enorme votación. No es el caso. O sea, ellos llegan al poder con muy poco respaldo gracias a un sistema electoral que hace posible eso, ¿no? Pero, ahora, pero no llegan, ¿crees tú, porque hay más partidos? claro, ¿Muchos más partidos? por eso, con un sistema electoral que promueve las organizaciones políticas y que las obliga a participar para obtener 2%, 3%, etcétera, donde es imposible la confrontación de ideas, porque el formato del debate era pues un espanto, ¿no? O sea, 1 minuto y medio, ¿no? Y para que diga usted su política sobre educación. En 1 minuto y medio, ¿cómo vas a explicar tu tema de educación? Pues tiene que ser 1 minuto y medio, porque son 30 y tantos que tienen que hablar. Y ya el colmo, ¿no? Del escándalo que le sobraban segundos, ¿no? Le quedan todavía 30 segundos. Paso, ¿no? Corrupto, le digo. Diga lo que está en su plan de gobierno. Claro, o sea, ¿por qué no dice lo que está en su plan de gobierno? O sea, porque claro, nadie fue a exponer ideas, lo que querían era una frase que quedara viral, ¿no? Por eso le voy a hacer Gosling, creo que le dijo la señora Keiko, el otro día yo la voy a papear, ¿no? En fin, ese fue y el señor Carlos Álvarez hizo imitaciones, ¿no? Entonces, pero el formato del debate, no era pues el más adecuado. Entonces, todo eso hace que finalmente pueda salir electo o electa una persona que realmente no goza del respaldo de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿y cómo va a gobernar, no? A sangre y fuego, porque si es que hay políticos, ¿no? Porque si es que hay políticos, los que pierden no es de que me espero hasta de acá 5 años, sino que tengo votos, ¿no? O sea, el 8% votó por mí, el 10% votó por mí, yo represento esa, por ejemplo, el voto rural, ¿no? Entonces, el voto rural me apoyó. ¿Cuáles van a ser las políticas agrarias? Y entonces, esas políticas agrarias son para favorecer a las empresas agroexportadoras y para dejar en el olvido a los pequeños productores. Tengo que hacer política y tengo que expresar la inconveniencia de esas medidas, demostrar la inconveniencia de esas medidas y explicitar la afectación de gran número de ciudadanos y ciudadanas por esas medidas. Pero a veces ese tema también afecta, ¿no? A lo que debería ser masivamente, no para todos, no sectorizado, como por ejemplo que ingresó uno para los docentes, ¿no? Profesor, lo del magisterio, lo del profesor, pues todas las normas del magisterio, no tenían CTS, el contrato para los maestros, es decir, comenzó a realizar todos los proyectos de ley para favorecer a los maestros. Ahora creo que no le han dado ni el respaldo a ese ex diputado o ex congresista y que iba para senador, pero finalmente pues ingresa también de repente un informal en la minería. ¿Para qué? Para favorecerse en la minería. Es decir, es una política que finalmente para los intereses de grupos reducidos o grandes grupos, y que finalmente pues termina depredando nuestro país o nuestras ideas, ¿no? Claro, es que si le preguntan a un profesor ¿cuál crees que es el principal problema de la educación? Y dice mi sueldo, entonces tú haces clientelismo. Entonces das leyes para que el sueldo sea mejor y entonces supones que luego te va a dar tu voto, pero como han señalado, aceptaron la mejora, pero no fue el voto para quien supuestamente la promovió. No lo promovió porque le interese la educación, lo promovió porque estaba calculando los votos que iba a ganar con eso, como el aumento a las pensiones de los docentes jubilados del magisterio, ¿no? Que nunca se va a poder cumplir porque no hay fondos para ello, es ¿no? otra situación, ¿no? Entonces, claro, se prometen cosas como si el Congreso tuviera capacidad de gasto solo para conseguir votos, pero no se discute el problema de la educación en el país, ¿no? Entonces, hay que discutir para qué se educa,
cómo se educa, con qué se educa, ¿no es cierto? Y obviamente los docentes deben ser mejor pagados, pero ese no es el único problema en la educación, ¿no? ¿Qué contenidos se están dando? ¿Cómo se explican esos contenidos? ¿Qué historia del Perú se está enseñando? ¿No? ¿Qué cursos han sido retirados prácticamente de la currícula escolar porque se consideran que no son adecuados? El problema de los colegios preuniversitarios, donde eliminan una serie de asignaturas que ellos consideran no son importantes para ingresar a la universidad, y luego esos jóvenes, esas señoritas que ingresan a la universidad en los primeros puestos, están desaprobados en todos los cursos, porque no los han formado como buenos estudiantes, sino que los han entrenado para que den exámenes de admisión. Esa parte de la historia, no sé qué va a decir cuando lleguemos a esta parte de nuestra vida que hace poco hemos vivido con los presidentes, ¿no? Que pues también los pusieron, creo, los fujimoristas cuando dijeron que era este presidente corrupto o que había sido sentenciado, así marcaba en la historia en los libros. Eso se puede estar escribiendo en los libros que fue un presidente corrupto, como no lo pusieron de repente cuando la guerra con Chile, pues nuestro presidente finalmente pues, quedó lapidando la poca fortuna que hubo para comprar algo de armamento contra los chilenos. Claro, por ejemplo, uno de los más graves problemas que ha pasado el país es la guerra interna, ¿no? Sendero Luminoso inicia un proceso dogmático, extremadamente violento. ¿Libros de historia? No está escrito como... ¿Lo leen los niños, los jóvenes? Pero no está explicado así. ¿Por qué? Porque si se hubiera explicado, hubiera tenido que colocarse las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Entonces, para evitar eso, se terminó favoreciendo a Sendero Luminoso. Y entonces, con el terruqueo, los jóvenes que no han vivido la demencial acción de Sendero Luminoso creen que los senderistas pedían nueva constitución, ¿no? Porque cuando pedían nueva constitución, terrorista. Creen que los senderistas tomaban carretera, ¿no? Porque cuando protesta alguien y toma carreteras, terruco, ¿no? Creen que los senderistas se dedicaban a denunciar al fujimorismo, porque si tú dices que los fujimoristas son corruptos, te dicen que eres terruco, ¿no? Como ocurrió en el aeropuerto de aquí de Arequipa, cuando en elecciones pasadas llegó la señora Keiko y le empezaron a decir corrupta, y ella respondía terrorista, ¿no? Entonces, claro, los jóvenes que no han conocido qué es lo que ha hecho Sendero, termina creyendo que Sendero fue una cosa muy distinta de lo que realmente fue, ¿no? Fue el movimiento terrorista más letal del mundo. O sea, no hubo ningún otro grupo terrorista en el mundo que matara tanto como Sendero, ¿no? Y entonces esa visión de Sendero no es la que tiene las nuevas generaciones por deformar la historia en favor de ciertos grupos que también cometieron pues actos de violatorios de los derechos humanos. No, y además la educación formal siempre va a defender los intereses de los grupos de poder, ¿no? Siempre de alguna forma va a estar aquello que les interesa, que hay que enseñar a la población en general, a pesar de que la educación es bastante amplia, ¿no? Pero sin embargo, tú planteabas y decías, pues definitivamente la gente ha ofrecido cosas que de alguna forma le interesaban casi de inmediato, ¿no? Su remuneración y sus condiciones políticas, sociales, económicas, y no se ha profundizado las grandes discusiones que actualmente el país demanda, ¿no? Por ejemplo, el tema de seguridad, el tema de la pobreza, el tema de las exclusiones, pero tampoco ha habido talla en los partidos políticos y en los líderes, ¿no? De alguna forma asistí a algunos pequeños mítines de cierre y se extrañaba a esos candidatos de antaño, ¿no? O sea, no encontrabas a un García que emocionaba y conectaba con la gente, pero discutiendo temas políticos, no encontrabas a un Barrantes hablando de una posibilidad de una utopía socialista en una postura de ese tipo, o ni siquiera de repente al nivel que de alguna forma en algún momento Lourdes Flores lanzaba. O sea, la talla de los líderes políticos realmente no han inspirado aquellos elementos políticos que puedan mover a los jóvenes, a los adultos o a la edad nuestra, pero replanteado hoy día. Tal vez por ahí ha habido algunos chispazos, ¿no? De Nieto, de igual forma también del Partido Morado en algún momento, pero no ha pasado más de la anécdota. Y ahora la gente de Marisol Perestello, ¿no? Pero la gente tampoco no logra entender. Entonces, como que de pronto hay ahí un problema de qué cosas vender, cómo vender a la gente para que se conecte con la política y busquemos un cambio diferente. Es que no hay los espacios también, el debate, minuto y medio, vas a los mítines, ¿no? Los por ejemplo,
Lo que me comentaba mi hermana, en todo Cajamarca, Acuña ha hecho cierre de campaña. Con puros grupos musicales. Con 3 grupos musicales. Entonces, el discurso era, pues, medio minuto y los grupos musicales 2 horas. Entonces, ahí qué espacio tienes, no hay forma, ¿no? Pero no le pegues a Cuña, pues también hacer disco. No, pero igual con el resto de partidos políticos. No, claro, pero ese es un estilo pues que Fujimori impuso con chino, Claro. ¿no? Ese era todo su mensaje, pero es que todo está concadenado, ¿no? O sea, si tenemos estudiantes que no tienen comprensión lectora, ¿no? En la Universidad Nacional de San Agustín se ha hecho un análisis muy pormenorizado de las falencias de quienes han ingresado, ¿ah? No de los que no han ingresado, sino de los que han ingresado. Bueno, biomédicas tienen ciertas falencias, sociales tienen ciertas falencias, ingeniería tienen ciertas falencias. ¿Saben cuál es la falencia que comparten las 3 áreas? Comprensión lectora. Entonces, si son los que han ingresado, o sea, imaginémonos la comprensión lectora de quienes no han ingresado. Entonces, si tenemos esas dificultades de comprensión lectora, ¿cómo podrían comprender un mensaje con alto nivel de abstracción? O sea, por eso cuando dicen seguridad ciudadana, dicen pena de muerte para esos desgraciados, esos demonios, ¿no? O sea, y viene el siguiente candidato y dice, yo después de muertos los voy a volver a matar, ¿no? Para tener más mano dura que el anterior. O López Aliaga dice, por cada crimen cometido dejaré de dar de comer a los presos, ¿no? Entonces, voy a llevar a la selva con los chuchus. Sí, exacto. Entonces, cuando el tema de la cartelización de la sociedad latinoamericana, porque los carteles cada vez tienen mayor presencia, no solo en narcotráfico, ¿no? De minería ilegal, tal ilegal, trata de personas, etcétera, es un tema sumamente complejo y por tanto merece soluciones tremendamente complejas, ¿no? O sea, hay países donde han centrado el foco en de dónde sacan sus sicarios las mafias. O sea, ¿quiénes son esos candidatos a sicario? ¿Quiénes son? Entonces, son jóvenes que no tienen posibilidades de trabajo, son jóvenes que carecen de vínculos familiares, son jóvenes que además están obsesionados con tener eso que les han dicho una buena vida, es decir, un automóvil, el último teléfono, etcétera. De ahí los captan, ¿no? Y entonces los matan a los sicarios y hay un montón de jóvenes listos para entrar al sicariato, ¿no? Por ejemplo, en Lima ya existen niños, hijos de niños de la calle. O sea, hay niños que a los 12 años, 13 años abandonan sus hogares por las situaciones insoportables que viven allí y se van a vivir debajo del puente. Pero estos niños y niñas que vivían debajo del puente han tenido hijos que han nacido debajo del puente. Entonces ellos nunca han tenido una familia. Nunca han tenido un vínculo familiar, nunca han recibido amor, cariño, etcétera. Ellos son potenciales sicarios. Y como en Brasil, podrían estar siendo sicarios a los 11 años, 12 años, ¿no? Entonces, ¿qué candidato ha hablado de esa problemática? La salud mental de los escolares. Vamos a poner un psicólogo por cada colegio. Eso no es nada. Un psicólogo por cada aula. Eso no es nada. Un psicólogo por cada estudiante, ¿no? O sea, como si hubiera tantos psicólogos en el Perú, ¿no? Cómo en Francia enfrentan el problema de la salud mental con áreas verdes. Está demostrado científicamente que cuando hay áreas verdes, la parte emocional mejora mucho. Entonces, ¿qué candidato habla de esas cosas? Además, si en los colegios tú haces campeonatos deportivos en el que pierde es un loser, entonces esos niños están estresados permanentemente. Si tú estás haciendo que los de alto rendimiento entran al aula A y los de bajo rendimiento al B y los que ya no tienen solución al C, o sea, divides las clases de acuerdo al rendimiento, esos muchachos del C están recibiendo constantemente el mensaje que no valen nada, están dañando su autoestima. ¿Cómo no van a tener problemas de salud mental, ¿no? Claro, y además tú decías de áreas verdes, acá y en el Perú todas las áreas verdes están enrejadas y nadie entra, ¿no? Claro, o sea, claro, ¿por qué? Porque dice que las van a malograr, ¿no? O sea, hay ocasiones en que he escuchado que, ¿por qué está cerrado el baño? No, si no entran, dice. O sea, hay que cerrar el baño porque si no pueden entrar, ¿no? Entonces, con esa lógica, estamos manejando, ¿no? Entonces, la lógica de la sospecha, ¿no? O sea, todos no van a cumplir sus obligaciones y por tanto hay que crear todo un mecanismo de vigilancia para asegurarnos de que va a cumplir su función y alguien que vigile a los que vigilan, ¿no? Entonces, un mecanismo de desconfianza que genera enormes gastos, que genera tensiones en el trabajo, en la escuela, en donde fuese, ¿no? Entonces,
la seguridad alimentaria, ¿no? O sea, ¿qué candidato ha hablado de la seguridad alimentaria? Todos hablan de la agroexportación. El mundo ya no está pensando en la agroexportación, está pensando en cómo asegurar los alimentos en escenarios geopolíticos en los que en cualquier momento se rompe la cadena de suministros, ¿no? O sea, ¿cuánto petróleo de reserva estratégica tiene el Perú para cuando ocurran cosas como lo que ha ocurrido con el bloqueo de Hormuz, ¿no? El tema del gas también. Exactamente, pues se rompe un gasoducto y no, el Perú queda colapsado, ¿no? Entonces, ¿cuántos candidatos han hablado de esas cosas, ¿no? Creo que nadie, ¿no? Una campaña que se ha levantado fuertemente en este proceso corto de campaña era derrotar a la mafia corrupta del Congreso. ¿Hemos logrado derrotar? Bueno, con unas elecciones no se va a poder, pero el resultado que ha obtenido este grupo en el Congreso, que era precisamente al que se quería desarticular, es mucho menos favorable que lo que ellos pretendían, ¿no? Entonces, el señor Cerrón, que se prestó para eso, ha quedado liquidado electoralmente. ¿Alianza para el Progreso? Alianza para el Progreso, que controlaba muchas comisiones en el Congreso, que hasta ahora controla varios ministerios. El señor Balcázar está allí por ese grupo, ¿no? Entonces, si fuéramos un país realmente democrático, el señor Balcázar estaría renunciando mañana, porque su partido, ¿cuántos votos ha obtenido? Eso quiere decir que la ciudadanía no cree en la agrupación política que él representa. Por tanto, deberían irse todo su gabinete, porque el gabinete pertenece a estos grupos que ya no están pero más. El sombrerito lo han heredado, pues, a JP. Pero de esa magia corrupta hay todavía que quedan, de alguna forma, ropas fuertes. Se ha eliminado a Acuña, se ha eliminado Avanza País. A Somos Perú, Avanza País, hemos eliminado a quién más. Perú Libre. Perú Libre. Pero te quedan 3 grandes peces gordos. Claro, pero en alguna elección no se iba a poder, pues, eliminar a todo. Por eso, la gran responsabilidad de los que pierdan. O sea, en política, los que son políticos dicen, en política nunca se pierde. O sea, tú pierdes, pero te has hecho más conocido, has tenido la oportunidad de expresar tus ideas, has tenido la oportunidad de viajar, ya. ¿Por qué no has perdido entonces? Porque ahora estás en una mejor posición para seguir haciendo política. Pero si te vas a descansar para volver a aparecer de acá a 5 años para ser candidato, entonces esos grupos que han logrado el poder se van a fortalecer. Si la señora Keiko se convierte en presidenta, a diferencia de López Aliaga, va a usar el Estado para el clientelismo, tal como lo hizo su padre. O sea, para hacer crecer fuerza popular, para generar vínculos con distintos grupos sociales que van a sentir que Keiko les dio algo, ¿no? Cuando no es Keiko quien les va a dar, es el Estado, es decir, todos los peruanos y todas las peruanas. En cambio, el señor López Aliaga propone desmantelar el Estado, ¿no? Y de 19 ministerios pasar a 6 y despedir, pues, a cientos de miles de trabajadores. Es otra. No ese discurso mucho de la izquierda, no le han dado. No, es que nadie escuchaba lo que decía el otro, ¿no? O sea, el señor López Aliaga se ha colocado a distancia de tiro muchas veces, ¿no? Era muy fácil combatirlo políticamente, además que no es hábil, no sabe expresar sus ideas, cuando tenía el tiempo para hacerlo en el debate decía paso, volvió a decir paso, a pesar que eso no debía estar permitido en un debate, porque así él se colocaba al final para intervenir, pero los otros pues no han sabido explotar eso, no han sabido probablemente porque se concentraron en la señora Keiko, ¿no? Que era la más fácil de atacar por toda su historia personal y política, ¿no? Bueno, señor, no lo veo medio triste, medio apagado, ¿qué es la situación? ¿Y quiénes serían los posibles diputados, no? Porque ya para el Solcito creo que van a ir 3, pueden ir 3, no sé, después está... La cifra repartidora y la cifra... Hay que mucho más. Otro problema. Pero, sí, no pero allí, por ejemplo, ¿no? En los últimos días que la gente decía, ya me he decidido, voy a votar por Nieto y por sus candidatos, y decía, ¿sabes quiénes son sus candidatos? ¿No? Y luego uno busca y ahí está la lista. ¿Y estos quiénes son? ¿No? O sea, claro, y González Polar, ¿no? González Polar es el primero de Nieto. Y bueno, pero claro, o sea, no han hecho campaña. Porque calcularon que no iban a salir, ¿no? Entonces, ¿para qué hago campaña? ¿Para qué gasto? ¿No? Y en los últimos días recién empezaron a repartir volantes en algunos sitios, no solo de buen gobierno, ¿no? Cuando Grosso supuestamente
creció, se llama apellido Grosso, ¿no? Ya, Grosso, sí. pasaron, también empezó a aparecer, Wolfgang empezó a aparecer propaganda también de los candidatos a diputados, senadores, ¿no? Igual que Belmo, ¿no? O sea, cuando las Belmo, encuestas sí, dicen nominal, ¿no? cuando las encuestas dijeron que Belmo iba a ganar, por ahí un letrero, que antes no existía. Pero sí vi en varias centros de votación vi personeros de Belmo, ¿no? Y eso también, ¿no? El problema de los personeros, claro, si no es una organización política no tienes personeros, ¿no? Entonces colocan al letrero, y se inscriben personeros, ¿no? Para que la gente vaya y se inscriba como personero. Entonces una debilidad muy grande. Que todavía estos personeros siguen creyendo en los tiempos de Alan García, ¿no? Donde tú eras personero y luego el carnet te servía para algún puesto. Y hay mucha gente que todavía tiene esa perspectiva, pero que en el fondo no hace militancia. Bueno, pero no es que hace cosas. para tener personeros pues necesitas estructura política, ¿no? Necesitas bases políticas, necesitas Son tener entusiasmo, comités. ¿no? De entusiasmo No, son pero si no tienes nada de eso, ¿con quién vas a cubrir mesas electorales? Distribuirás a tus candidatos por cada distrito para que pongan personeros. Cada candidato me pondrá 6, 7 personeros, no pone más. O sea, el tema es el del mismo López Aliaga, que decía que tenía el ejército más grande de personeros del Perú. A la final es nada. No vi nadie. Esa es la verdad. He visto hasta el Casquito, que estaba triste porque ya estaban los resultados. Pero muy pocos, o sea, por eso te digo, son personeros que han puesto los candidatos, ¿no? Sí, pues, Los candidatos al Congreso les han obligado, oye, ya pues, cubre mesas electorales con personeros. Y yo te aseguro que muchos de esos personeros ni siquiera sabían por qué estaban sentados ahí, pero ahí estaban, ¿no? Esa es la verdad. Pero al margen de eso, lo que más preocupa en este momento es qué va a pasar con el Congreso de la República, ¿no? Congreso, el Senado, el diputado. ¿Cómo va a terminar finalmente constituido tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados? ¿Cuál es la que preocupa más? ¿El senador? En realidad las dos, ¿no? ¿Usted cree, ciudadano? Por supuesto que sí. La de senadores creo que es la trascendental, ¿ah? Bueno, Ahí si los le diputados que quiere... se maten acá les cortamos la cabeza. No es, en realidad, en realidad no es tanto así, Es ¿no? que Sino que lo que le han dado a la Cámara de Senadores es la función que tenía la Comisión Permanente. O sea, se suspendía la actividad legislativa, pero la Comisión Permanente estaba presente. Había golpe de Estado, pero la Comisión Permanente continuaba, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se lo han pasado a la Cámara de Senadores. Pero a las finales la dinámica de poder va a funcionar de ida y vuelta y el tema es cuánto por ciento va a agarrar la derecha y cuál va a ser la representación real de la oposición. Porque yo te aseguro que Keiko o Porky, cualquiera de los dos en el gobierno, van a terminar siendo alianza. Esa es la verdad. ¿Será? Y van a gobernar 4 años y medio. Y en el último medio año nuevamente Porky va a salir atacando a Keiko. O Keiko va a terminar atacando a Porky. Porque es así. Es alianza de conveniencia, de intereses y de mafias. Esa es la verdad. Y eso es lo que va a suceder. Entonces, ¿cómo vamos a poder desde el Congreso contrarrestar eso? En realidad a mí lo que me preocupa en estos momentos es ese tema. No me preocupa si Keiko es presidente, no me preocupa si López Aliaga es presidente. Lo que me preocupa es cuál va a ser la correlación de fuerzas en el Congreso de la República, porque a las finales de eso va a depender mucho el futuro del país. Claro, en el tema de los diputados, las regiones pesan mucho. En el tema del Senado, Lima es quien tiene la mayor posibilidad de colocar senadores porque tiene pues 1/3 de la población electoral. Y por eso se ha diseñado un sistema que se llama bicameralidad imperfecta. En los otros países, las propuestas de la Cámara de Diputados se elevan a la Cámara de Senadores. Si la Cámara de Senadores considera que lo que ha propuesto la Cámara de Diputados no es lo más adecuado, regresa a la Cámara de Diputados para que haga las modificaciones respectivas. En el Perú no regresa. La Cámara de Diputados puede decir, yo envío este proyecto de ley para fortalecer la educación pública. Y la Cámara de Senadores dice, no, hay que bajar el presupuesto al Minedu. Y se aprueba lo que dice la Cámara de Senadores, no regresa a la Cámara de Diputados. Pues la Cámara de Senadores es una suerte de cámara todopoderosa, ¿no? Elige la Junta Nacional de Justicia, elige el Tribunal Constitucional, elige el Defensor del Pueblo y además no puede ser disuelta por el presidente. La Cámara de Diputados sí puede ser disuelta por el presidente. Ahora, si gana López Aliaga, Keiko tendrá la madurez de decir, bueno, como está diciendo ahora, ¿no? También es de derecha, la apoyaremos porque PPK tenía el mismo plan de gobierno que la señora Keiko.
y le hizo la vida imposible, ¿no? Y va a tener Keiko muchos más senadores que Renovación Popular, ¿no? Entonces, de repente, igual le hace la vida imposible. Ahora, si gana Keiko, yo creo que los senadores de López Aliaga se alinearán al gobierno de la señora Es una premonición. Fujimori, pero va a haber oposición en el Senado, ¿no? Que es lo que ellos no querían. Ellos querían que fuera una posición ridícula, porque ahí va a estar Alianza para el Progreso, iba a estar Perú Libre, iba a estar los otros grupos, finalmente no están, y tiene una buena cantidad de senadores Juntos por el Perú, ahora Nación, menos Buen Gobierno, también tiene un buen número, Obras también tiene un número, y entonces, claro, o sea, si votan, van a perder. Pero votar en contra no es ser oposición, ¿no? O sea, ser oposición es hacer trabajo político. O sea, se da una ley pro crimen, no es que yo voto en contra y salvé mi conciencia. Viajo por todo el Perú explicando por qué esa ley beneficia a los delincuentes y afecta a la seguridad de los ciudadanos, las ciudadanas, y entonces creo una corriente de opinión en contra de esa ley, ¿no? Entonces, la señora Susel Paredes, declaraba, bueno, yo no he ido a la reelección, así que ya estoy tranquila con mis gatos, ¿no? Claro, y al resto del país lo deja angustiado con las enemigas de los gatos, ¿no? Entonces, ¿esa es una política? O sea, esa es una política que dice, bueno, yo voté en contra siempre, ¿no? O sea, Sabía su conveniencia nomás, pues. entonces, votar en contra no es ser de la oposición, ¿no? Porque finalmente, como dice Foucault, el poder siempre necesita que alguien se oponga para validarlo, ¿no? Entonces, si uno vota en contra, lo único que hace es validar que por mayoría se aprobó cierta cuestión, ¿no? Entonces, se vota en contra, pero se hace trabajo político para generar corrientes de opinión respecto a eso que yo considero es incorrecto, ¿no? Este proceso electoral que hoy acabó, ya se cerró en Lima las elecciones. ¿Ya por fin? Sí, ¿O por se fin. ha ampliado? Ya se cerró. Era hasta No, las ya cerró. 6, Hasta las 6. ¿era? Ya se cerró y entonces seguramente ya esos votos de alguna forma... ¿Y hay flash electoral? No, Ya. pero ahora ya se cerró el proceso electoral, pero ahora vamos a ver qué es lo que dice Porqui, ¿no? Si le convienen los resultados, se va a quedar tranquilo, si no va a seguir hablando de fraude. Aparentemente creo que eso no es le va lo a que va a favorecer. pasar, ¿no? Sí, él va a seguir con su A relato. pesar de que a quienes va a favorecer es a ellos fundamentalmente, a Keiko y a Porqui. Claro, esos 60.000, es lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones para beneficiar a ambos partidos, ¿no? Claro. Porque claro, ya tenía información que no es difundida, pero ellos ya tienen acceso a esa información de que podía ser Sánchez quien pase a segunda vuelta, ¿no? Entonces, ¿dónde están los votos del IVA para quién son? Para Keiko y López Aliaga, ¿no? Entonces, hay que dejar el derecho al voto, ¿no? Y entonces, después de que ya se dio el flash electoral, la OMPE sigue publicando y Datum, incumpliendo la recomendación del Jurado Nacional de Elecciones, publica el conteo rápido. Lo mismo que el grupo El Comercio, ¿no? En primera plana del Comercio aparece el conteo rápido de Datum y nadie dice nada, ¿no? O sea, Corbeto, hay que meterlo preso, hay que darle cadena perpetua, denunciarlo, pues, pero no. Datum, incumple Está las normas. prohibido, ¿no? Claro, También una normativa. el Jurado Nacional de Elecciones, cuando amplía hasta el lunes a las 6 de la tarde, dice que no se divulgan los resultados, a pesar que ya se habían divulgado. Pero debería ser bajo pero por una- lo menos a partir de allí, que ya no se Debería ser divulguen. bajo una normativa, porque una resolución, algo, porque creo que lo dijo así nomás declarativamente. Claro, Claro, pero es que la pareciera intención así- era eso, pues. Pero pareciera que, no sé si esta situación ha sido totalmente no fortuita, no sé si realmente se puede planificar una actividad de tan envergadura como es un proceso electoral con muy poco tiempo que aparentemente lo han mostrado o estaba intencionalmente previsto esto, ¿no? Porque de pronto van ahí algunos indicadores que mucha gente hoy día empieza a tomar, ¿no? Hace tiempo ya Porqui empezó a atacar al representante del OMPE diciendo que era un delincuente, que trabajaba un fraude, ¿no? Y de pronto el día de ayer no llega la logística. Este mismo grupo logístico era proveedor de la municipalidad de Lima. Luego, casi a los minutos nomás, casi después de media hora, porque estaba presentando un documento ya redactado, escrito, no sé si los abogados son tan rápidos, denunciando este caso y saliendo buscando la salida, incluso que lo capturen, ¿no? Y casi a las 6 de la tarde el Jurado Nacional de Elecciones sesiona y dice, mañana continúan las elecciones. ¿Esto no parece un caso fortuito? ¿Ha sido repensado? ¿Cuál es tu análisis respecto a este caso? Bueno, los grupos en el poder
han recurrido antes a cosas como esa, ¿no? Recordemos el incendio del Banco de la Nación, ¿no? O sea, que lo hizo el propio Montesinos. Fujimori y como Montesinos para hacer aparentar que la marcha de los Cuatro Suyos era una marcha violenta, terrorista, etcétera, ¿no? Así que cabe perfectamente dentro de lo posible, ¿no? Ahora, si fue fortuito, todo lo que ha ocurrido después no es fortuito, ¿no? O sea, que el Jurado Nacional de Elecciones haga caso exactamente de lo que dijo Keiko, ¿no? Keiko dijo, debe ampliarse la votación hasta el día de mañana para que voten estos ciudadanos, ¿no? Y el Jurado Nacional de Elecciones lo amplía. Pero podría haberse hecho, pero tenía que haberse ampliado antes de que se cierre la votación y antes del flash No electoral. después, claro. Se amplía y entonces ya no había boca de urna. Como ¿no? que- Ya, entonces, recién el boca de urna sería en estos momentos. Claro, como que el Jurado Nacional de Elecciones pues ellos han estado en la playa, ¿dónde habrán estado, no? Porque recién cuando se terminan las elecciones se convocan y sesionan y sacan cuando el problema ha estado todo el día. Lo lógico hubiese sido A las 3, que el 4 de la Jurado Nacional de Elecciones se reúna a las 3, 4 de la tarde, saque el pronunciamiento, paralice todo y se amplíe las elecciones hasta hoy día. Pero- Entonces no hubiese habido flash electoral, no hubiese habido nada, entonces ahí sí se garantizaba de que a las finales no se iba a alterar la voluntad popular en el sector donde no se llevó a cabo las elecciones. Pero creo que a las 12 ya manifestaron que se iba a ampliar. No sé si no. se amplió de 5 a 6, yo pensé que se iba ya a constituir las mesas, pero finalmente no pasó nada de esto, ¿no? No pasó nada de que llegó el material electoral o jamás llegó. Eso es lo que no... Claro, no o sea, tengo claro. algunas mesas llegó, pero al grupo de mesas que ha votado el día de hoy No nunca llegó nada. o llegó después de las 2 de la tarde y la ampliación para instalación de mesas se amplió solo hasta las 2 Hasta las 2 de la tarde claro. y el proceso electoral propiamente dicho hasta las 6 de la tarde, ¿no? Y esa figura también es muy infantil o poco creíble, ¿no? ¿Cómo en Lima, teniendo tanta logística, ¿no es cierto?, no es a poder distribuir? Pues yo podría creer, pues, puede ser Cajamarca, podría ser Zonas alejadas, Cusco, ¿no? alejadas. Oye, cuando de repente el presidente del jurado simplemente decía, hoy una cuestión de emergencia, convocar a una reunión y decir, señores, del ejército necesitamos 200 camiones de emergencia. No han podido resolver de alguna otra forma. Y solo eran 13 camiones, ¿no? Porque son 13 centros educativos. Claro, o sea, parece Ya ha que... detenido, ¿no? Al gerente de... Claro, al gerente de gestión electoral, que es el que ha dicho de que él estaba a su cargo esa parte del proceso, pero detenerlo significa que no ha sido una negligencia, sino que suponen que ha sido un delito, ¿no? Incumplimiento de funciones, ahí se... Corrupción lo están acusando. Corrupción. Sí. Pero pudo haberse ampliado antes de que se cierre, y si ya se cerró, ni modo, porque claro, hay afectados 60,000 electores, pero todas las elecciones se afecta a un número similar. O sea, en todas las elecciones que ha habido en el Perú, nunca se ha abierto el 100% de mesas. Siempre ha habido un pequeñísimo porcentaje que no se abre. ¿Por qué? Porque los miembros de mesa no asistieron, la gente que fue a votar se negó a ser miembro de mesa, al final llegó a las 12 del día, no se abre la mesa. Siempre está dentro del margen de número de mesas que habitualmente no se abren en los procesos electorales en el Perú. Entonces, si afectó el derecho de esos peruanos y peruanas, habrá que investigar quiénes son los responsables y sancionarlos, pero no se podía poner en riesgo la transparencia de todo un proceso electoral continuando la elección cuando ya había resultados y hacerlo al día siguiente, y todavía que hay una empresa que desoyendo la recomendación del Jurado Nacional de Elecciones, publica el conteo rápido. Y un conteo rápido que no coincide con el conteo rápido de la otra empresa, que sí decidió esperar hasta las 6 de la tarde, pero ya viendo lo que estaba ocurriendo, decidió finalmente publicarlos al mediodía de hoy lunes, ¿no? Bueno, ahora pues seguramente mañana vamos a ver a más de un candidato decir, este fue un fraude, y que finalmente la democracia en el Perú sigue siendo dañada y tendremos seguramente complicaciones como esta, ¿no? ¿Este proceso electoral se reflejará como espejo en los gobiernos regionales, en la elección de los gobiernos regionales y locales? Otra vez allí veremos pues qué hacen los que pierden, ¿no? Porque claro, Nieto la tiene fácil en el gobierno regional de Arequipa, supuestamente, Pero con el apoyo que ha tenido. Candidato visible no hay. Por eso, Sí, sí hay. entonces... ¿Quién es? Condori, Ah, no Bueno, creo. bueno, no sé, pero... Jorge Condori. Jorge Condori.
Pero ese acaba de salir, acaba de salir. Acaba de Claro, o sea, proponerlo ya usted. la lista ya está prescrita, pero ya están prescritos ya. La semana pasada se venció el plazo, claro. Bueno, pero eso implica que venga Nieto aquí a hacer campaña con quien él quiere que sea su candidato, etcétera, y plantear, pues, no como el actual gobernador, no nos metamos en política, pensemos en el desarrollo de Arequipa, ¿no? Porque, claro, si él pone gobernador y no es elegido presidente o no pasa la segunda vuelta, pues entonces Arequipa tiene que hacer oposición política a quien salga electo, porque Arequipa no ha votado por la señora Keiko, por ejemplo, si la señora Keiko sale. Pero no lo he visto ni en campaña a Nieto como quererse apoderar de Arequipa y hacer el grito del sur de Arequipa. No, por eso. Porque en las dos visitas que uso, la primera casi vino de turista visitando Yanaguara y la segunda ya con la euforia correspondiente, pero tampoco ha sido pues una proclama que ha podido ser desde Arequipa, pero más bien me parece que el voto arequipeño ha sido un voto más de identidad, no más de cercanía. Claro, de repente él no se esperaba esta votación, pero ya la tiene, pues. Por eso ahora hay que ver si es un político o intentó suerte en estas elecciones y volverá a intentarla de acá a 5 años, ¿no? Me preocupa a mí la primera letra del abecedario que se va a presentar, porque este amigo alcalde también pues le ha dado todo total su respaldo y pues y seguirá pues dando respaldo porque a ver, Y bueno, y tiene que pagar sus multas también, ¿no? no, eso sí, de hecho, porque o sea, no está impedido de participar, ¿no? Ninguno de los que no pasó la valla de participar No, en ese es el municipal, no, todo Es que va pierden sobre la sí. inscripción en enero. en enero. Entonces, en octubre todavía tienen inscripción y pueden participar, ¿no? Y claro, es su gran esperanza de resucitar en distintas regiones y en distintos Pero que no venga Acuña. Claro, pero el más municipios. derrotado de Arequipa es Víctor Hugo Rivera, por haberla apoyado abiertamente a Acuña. Y no sé si ha sentido vergüenza realmente, porque yo realmente cada vez que le miraba a Acuña me daba una vergüenza y bajaba la cabeza. Y es más, él decía, yo soy el rector que me pechaba con los más grandes de que lo vento era que aprendiz. Decía, oye, este realmente es un insulto para la academia, ¿no? Sí, pues, y en el debate, pues, lo hizo muy, muy mal. Daba pena, ¿no? Que cuando recién iba a empezar, le decía, su tiempo ha concluido, ¿no? Entonces, nunca llegó a expresar un conjunto de ideas medianamente razonables. Muy bien, amigos, tenemos que ir viéndonos para volver el próximo lunes. Seguramente ya con los candidatos electos y para la segunda vuelta. No sé, usted, doctor, su corazoncito, ¿cómo está? También triste. Mi corazoncito está No, pero varios, varios pagando todas las consecuencias. el tren se descarriló, toda una situación terrible, porque bueno, y los congresistas que querían, o algunos, ¿no? Otros todavía están con la posibilidad de salir como ese Edras, de repente por ahí el bombo erótico también, ¿no? Entre otros que pueden estar saliendo para repetir el plato, ya como senadores, porque creo que ya el profe Paredes creo que ya fundió. sí, y también nuestra amiga, bueno, se me el nombre, y después la voleibolista también, ¿no? Ellas dos creo que ya finalmente no les dieron el respaldo en esta elección. ¿Quién es Triste soy. ¿Quién es el bombo erótico? Que se llama Quito. ¿Cómo que no? Sí lo conoce, por favor. Sí, él puede ser que esté, Puede estar como senador. puede ser que esté como senador. Sí. Bueno, pero ya la próxima Y también semana sabremos con JP exactitud. hasta este momento tiene la mayor votación para senadores acá en Arequipa. Increíblemente. Probablemente nuestro invitado, a nuestro amigo que hemos estado por acá, Ronald Fernández. Ronald Fernández podría ser tal vez el senador por aquí. Ojalá, sería un muy buen senador. Por ejemplo, si tiene bastante votos, es una elección, creo, importante y totalmente direccionada porque se nota la capacidad, ¿no? O sea, es la capacidad de ser un profesional totalmente capaz, ¿no? Entonces, Capaz, informado, conoce Arequipa y tiene principios. Claro, hasta ahorita en todos los procesos se va encabezando JP como senador en Arequipa. qué bueno. Habrá que ver la Y en sorpresa. diputados, bueno, si se mantiene, estaría Talavera, seguramente electo. Luego la gente de los... Pero llega, Talavera, llega. ¿no? Pero Talavera, Digo, está primero hasta ahorita Álvarez en diputados. acá en Arequipa. Sí. Pero es probable que no Pero pase y la la doble valla. valla. Yo creo que Álvarez sí va a poder pasar. Pues según las encuestadoras no va a pasar la doble valla. Parece que no pasa la La valla. segunda más. Sí, pues. En todo caso, JP metería dos. JP llegaría a metería Keiko. Nieto va a meter uno. Bueno, Keiko va a no, meter uno. según lo que dicen, Nieto 3.
diputados, Nieto 3 diputados, la R1, que sería Edras, de ahí el bombo erótico serían otros, y los últimos, pues Belmo, no se olviden de Belmo, también es más votado acá que la carretera. Entonces, y por ahí, no sé si entrará, como dices tú, Nico, y Belmo sí pasa la valla. Sí, Belmo ¿Ya pasa ven? la valla. Entonces, ellos serían. Así que, posibles diputados. Pueden estar Pero saltando. López algunos. Aliaga me parece que Esdras no entra, más que este muchachito Por el voto preferencial. preferencial, el que está con 5, tenía buena acumulación de votos hasta este momento, ¿no? Aranda. Aranda. De hecho, esperaremos ya este desenlace, seguramente ya la semana que viene tendremos más claro el panorama. Gracias. Listo, nos vemos y lo vemos ciudadano de Hasta la próxima semana. El ¿Ah? ¿Qué ha pasado? Es que la- Pan con libertad, por favor, ¿qué pasa? Pan con libertad. Te recomiendo que leas esa obra. La voy a leer. No la puedo perder. ¿Verdad? Es una obra fabulosa, es una obra que habla sobre todos los proyectos de desarrollo agrario en el Perú, desde Olmos hasta Pasto Grande. Ahí está Max, están todos los proyectos. Es una obra construida, Max escrita es una por Andrés Townsend tragicomedia. en la década del 60. Habla de todos los grandes proyectos, está Chavi, Mochi, Crisneca, todos están. Solo que Julio está preocupado con su sepulturero. Bueno, compañero. Muy bien, nos vemos el próximo lunes con más noticias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta el lunes. Ya.